El presidente Juan Manuel Santos presentó hoy la propuesta de la reforma a la educación superior. En la iniciativa, el primer mandatario abrió la posibilidad de que en los centros educativos haya inversión privada y que se conformen universidades con ánimo de lucro. El presidente Juan Manuel Santos esbozó hoy su propuesta de reformar a la educación superior. Estos los puntos clave. Inversión privada. Para el presidente Santos, generar las condiciones para que más colombianos se gradúen en una carrera requiere plata y mucha. La educación pública, si quiere ser competitiva, no puede negarse a la posibilidad de tener fuentes de inversión privada. Y eso, y quiero que quede muy claro, no significa privatizar, significa invertir. Instituciones con ánimo de lucro. La propuesta plantea la creación de universidades con ánimo de lucro que recibirían beneficios tributarios a cambio de aportes de becas para el ICETEX. En Colombia tenemos que entender, y entenderlo de una vez por todas, que no podemos anclarnos en el debate perpetuo sobre si es válido o no que el sector privado invierta en la educación superior pública. Estímulos de calidad y eficiencia. Ya lo he dicho, es promover mayor calidad. Planteamos incentivos a la buena calidad y procesos de acreditación, así como al fomento de la investigación y la innovación. Beneficios para estudiantes. Contempla la creación de un fondo que garantice el sostenimiento de estudiantes de bajos recursos, promoviendo su permanencia y destina recursos para mantener los subsidios de la matrícula. Controles a la universidad. Uno de los puntos que más creará polémica es el que tiene que ver con la rendición de cuentas por parte de las universidades. También exige una rendición de cuentas para que la sociedad y el Estado reciban información veraz y oportuna de los recursos recibidos por las instituciones, tanto del Estado como de la sociedad en general, y las metas que se alcanzan con estos recursos. El presidente dijo estar abierto a escuchar y recibir comentarios sobre esta iniciativa de reforma a la educación superior. Yo diría que el asunto financiero se aborda en tres niveles distintos. El primer nivel es una propuesta que pretende en alguna forma responder la angustia planteada por las universidades públicas respecto a su problema financiero estructural y no responde. Es decir, es el primer nivel. Evidentemente el aporte que plantea el gobierno, el aporte con recursos frescos del gobierno a las universidades públicas no responde a los cálculos que las universidades han hecho, al problema presupuestal y financiero que las universidades tienen, y además lo somete a unos requisitos adicionales y a tareas adicionales. Es decir, ese primer nivel me parece que en forma muy conclusiva las universidades públicas podemos decir que no responde. Hay un segundo nivel que en cierta forma se deriva un poco de este, y es aquel que ha salido en la prensa como el aporte de la empresa privada a la universidad pública. Y la lógica de eso es, como el gobierno no tiene mucho dinero, pues entonces consigamos nuevas fuentes para la universidad pública. Y entonces se habla de un aporte de la empresa privada a la universidad pública. Y eso tiene dos mitades. Una mitad es pues los aportes de la empresa en proyectos de investigación y proyectos de desarrollo, incluso desarrollo social, que eso no es nada nuevo. La universidad está en eso hace años. Yo me gradué hace 42 años y compañeros míos hicieron su tesis de grado financiado por empresas para resolver un problema específico que tenía la empresa y que le interesaba también a la universidad. Y eso existe hace tiempo, las alianzas universidad, empresa, Estado. En fin, todas estas... El hecho de que la universidad pública se una con la empresa para resolver problemas específicos a través de investigación es un hecho
reconocido hace mucho tiempo. Por supuesto que sería muy bueno aumentarlo, sería muy bueno para el desarrollo del país. Pero eso no le da recursos a la universidad. Eso es más bien un aporte de la universidad al desarrollo del país y el desarrollo de las empresas. Es muy poco lo de recursos que se puede, que de ahí sale realmente para el funcionamiento y el trabajo universitario. Lo otro que pretende es que va a haber empresas interesadas en financiar la actividad de formación misma de los estudiantes en la universidad, y eso sí no entiendo por qué. No veo por qué, no veo cuál es el ejemplo, no veo si hay un estudio detrás de eso, no creo que haya un estudio detrás de eso. No conozco ejemplos en que las empresas estén interesadas en patrocinar pupitres o en patrocinar aulas o en pagarle el salario a los profesores. Eso no se va a dar, eso no puede darse, esa es una respuesta imperfecta a una necesidad de más dinero. Es decir, es una expectativa muy poco probable y se está respondiendo a un problema, se está respondiendo a un problema concreto con una propuesta que es una hipótesis improbable, para decirlo de otra forma. Ese es el segundo nivel. Y me parece también un poco que esa posición de tratar de trasladarle algunos costos al sector privado, algunos de ellos que el sector privado no va a asumir, como decía antes, el sector privado no tiene absolutamente por qué asumir la actualización tecnológica de la universidad, ni lo va a hacer, porque no, pues el sector privado tiene sus objetivos propios, es decir, no hay que deformarlo tampoco a él, no hay que cambiarle sus objetivos propios. A mí me parece que es un poquito renunciar a las obligaciones, que eso es algo que uno no puede hacer. Uno puede renunciar a sus privilegios, uno puede renunciar a sus beneficios, pero uno no puede renunciar a sus obligaciones. Y yo creo que el gobierno tiene una obligación de financiamiento de educación pública. La propuesta de reforma de la Ley 30 lo que hace es profundizar la privatización de las universidades públicas. ¿Cuál sería el signo más claro, por ejemplo, de esa privatización? El hecho de que inversionistas privados, el capital privado, puede entrar a invertir en la educación superior pública, particularmente incluso en las universidades públicas. En ese sentido, digamos, la propuesta del gobierno viene diciendo que como el Estado no logra cubrir las necesidades de financiación, como no logra cubrir el déficit que tiene de financiación con las universidades públicas, entonces debe recoger plata de otras fuentes. Y evidentemente las otras fuentes no pueden ser otras que, en este caso, el capital privado. Realmente el problema de la financiación no se resuelve con la actual propuesta del gobierno Santos. Digamos, el Estado no logra resolver su deuda histórica con las universidades, una deuda que es por el orden de 600.000 millones de pesos. Pero con los aportes adicionales que supuestamente van a resultar de esta ley, realmente no se recoge, digamos, una cifra significativa que logre, digamos, resolver los problemas de cobertura, los problemas de infraestructura, los problemas de ampliación, digamos, de las universidades, los problemas de planta profesoral. El Estado, en este caso, el gobierno Santos, pretende que fundamentalmente sea a través del aporte del capital privado que lleguen nuevos recursos. Pero realmente lo que debemos plantear es que esos aportes deben ser aportes fundamentalmente del Estado, reorientando, digamos, la inversión del Estado en educación, dándole mayores recursos a la educación y priorizando, digamos, la inversión en educación por la inversión o sobre la inversión en otros rubros del Estado. Pero nosotros seguimos insistiendo en la idea de que sea fundamentalmente el Estado quien logre financiar con sus recursos a la educación superior pública, en este caso. Por otra parte, consideramos fundamental el tema de la financiación de la educación pública. ¿Por qué razón? Porque si bien existe el presupuesto en esta propuesta de la Ley 30, de la reforma de la Ley 30, esta financiación ya tiene unos requisitos, unos planteamientos con requisitos, y no se observa el clima de confianza que hemos tenido siempre para la financiación de la universidad pública, sin condicionantes, más que lógicamente el hecho de manejar de una manera transparente y adecuada los recursos públicos, como de hecho lo estamos haciendo en la Universidad de Antioquia. La Ley 30 lo que pretende es darle al sector privado la posibilidad de vincularse masivamente a la educación superior para transformarla
en un verdadero negocio como lo fue la privatización de la salud. Para las universidades públicas no hay nada, todo continúa, la misma base presupuestal, los mismos ínfimos recursos adicionales. De hecho, lo que hace es dejarla quieta, pero imponiéndole nuevas obligaciones. Favorece el sector privado y desfavorece a la educación superior pública. Es lesiva, en primer lugar, porque le impone nuevas obligaciones a las instituciones oficiales públicas, es decir, entre ellas las universidades, como el volverse entidades prestatarias. Internamente, el estudiante definirá si se paga la matrícula en un semestre o lo difiere para cuando termine la carrera. Las universidades se vuelven en prestadoras de un servicio de crédito educativo, cuando debería ser el ICETEX, pero esa posibilidad está. Segundo, es nefasta porque privatiza la educación superior, privilegiando todo el manejo financiero de las entidades privadas nacionales y extranjeras para imponer una formación que es para el trabajo, de mera calificación, y no la formación de un ser integral, ciudadano, cívico, ético, como el país requiere, y científico, con altos y elevados niveles de conocimiento. Lo que pretende la reforma actual que se ha presentado al Congreso es tratar de buscar más recursos a los que ya tienen las universidades. O sea, la idea no es disminuir los recursos del Estado, sino buscar otras fuentes de financiamiento adicionales. El gobierno ha mencionado el asunto del capital privado, que ha generado tanto debate y tanta inconformidad por parte de algunos sectores, porque esto se asocia a la privatización. Pero hay que aclarar varias cosas. Lo primero es que la participación del sector privado o productivo en el financiamiento de las universidades públicas ya es un hecho. Eso existe hace mucho tiempo. Y existe a través de asuntos tan importantes como la investigación financiada, las consultorías, asesorías, educación permanente. Entonces no hay ninguna novedad cuando el gobierno dice que el capital privado llegue a las universidades públicas. Eso ya existe. Me parece que ahí también hay una mala interpretación o una mala presentación de la idea, porque si uno mira las universidades privadas, las de buena calidad, son todas sin ánimo de lucro. Entonces uno no entiende por qué ahora el gobierno habla de que las universidades deben ser con ánimo de lucro. No se puede ideologizar ni satanizar. Yo creo que esto hay que mirarlo con mucha cautela, con mucha rigurosidad. Sí hay que exigirle al Estado más recursos para la educación superior pública, pero tenemos que ser creativos en esto. No podemos de entrada descalificar el capital privado, porque ya de hecho hay capital privado en la universidad. La autonomía universitaria se ve interferida, digamos, con esta propuesta de reforma de la Ley 30. Le da mayores poderes al Ministerio de Educación para controlar a las universidades. Nosotros sabemos que históricamente, digamos, la autonomía universitaria ha sido una reivindicación de la universidad como institución. Eso no significa pues que la autonomía va a ser absoluta. Las universidades deben tener regulaciones, pero la propuesta de reforma lo que hace es profundizar los controles sobre las universidades. Por otro lado, el aspecto de la autonomía universitaria es un tema que siempre preocupa a las universidades y de manera muy especial a las universidades públicas y a la Universidad de Antioquia. Cuando el Gobierno Nacional habla de una inspección y vigilancia de la tarea universitaria por parte del Gobierno Central, consideramos que eso podría menoscabar en algo la autonomía universitaria. El sistema de calidad también tiene en la ley cambios profundos. Continúan el Consejo Nacional de Acreditación y continúan las CONACES, que son los consejos que dan los registros calificados, pero ellos dejan de ser los ejecutores, son únicamente quienes otorgan los registros
u otorgan la acreditación. Quien hace la evaluación son unas organizaciones de carácter privado, que no las tengo muy claras de la ley, pero que la ley los plantea como unas organizaciones de carácter privado que van a evaluar y que con base en los resultados de esa evaluación el Consejo Nacional de Acreditación dará la acreditación o CONACES dará el registro. Puede ser que sea bueno, yo no sé, pero es un cambio muy serio. Es un cambio muy serio en la estructura del sistema de calidad que yo creo que también hay que revisar con mucho cuidado. Hasta ahora, para dar títulos de profesionales y títulos de posgrado, debía ser una universidad. No podía ser cualquier institución de educación superior. Las IES. La ley, en cierta forma, homogeniza a todas las instituciones de educación superior y las pone en igualdad de condiciones respecto a la oferta de programas, por ejemplo, dependiendo únicamente de que demuestren que tienen la capacidad de ofrecer ese programa específico. Es decir, que según esta ley, un instituto tecnológico en este momento, un instituto técnico incluso, podría estar ofreciendo títulos profesionales y hasta doctorado, si demuestra que tienen los profesores y los laboratorios. Eso puede verse bien por un lado, pero por otro lado hay que recordar que el concepto de universidad y el concepto de autonomía que se le da a la universidad es porque tiene muchas disciplinas, porque tiene artes, porque tiene humanidades, porque tiene formación integral, porque tiene una gran cantidad de actividades, además del simple programa. Entonces ese planeamiento, para empezar, en mi opinión, pone una incógnita muy grande respecto a esa educación integral que es la aspiración de las universidades, de las verdaderas universidades, ¿no? El problema de la investigación. La investigación no va a ser necesaria, en la universidad es necesaria, es una condición para la universidad, en otras instituciones no. Entonces vamos a poder llegar a ofrecer profesionales y doctorados que no tengan en su trasfondo una actividad investigativa. Eso me parece un problema. También hay problemas de autonomía. La Constitución le da autonomía a las universidades, no a todas las instituciones de educación superior. ¿Cómo se va a manejar eso en este sistema plano? Es un problema interesante que hay que ver. Hay que verle sus ventajas, sus desventajas. El tercer nivel es la creación de una nueva especie, de un nuevo bicho, que son las universidades privadas con ánimo de lucro. Hasta ahora en Colombia no existen. Hasta ahora en Colombia la educación superior es toda sin ánimo de lucro, por lo menos oficialmente, incluso la privada. Y aquí se introduce ese nuevo tipo de universidad. Es un nuevo tipo de universidad, ¿no? La ley contempla cómo la universidad privada que quiera puede transformarse en esta otra, con ciertos requisitos y ciertas limitaciones. Y en los antecedentes se habla de algunos lugares y de algunos modelos en los cuales este tipo de universidad pues ha tenido un cierto éxito, un relativo éxito. Esa es otra cosa. Y yo creo que ahí hay muchos puntos para discutir, seguramente hay puntos a favor, hay puntos en contra. Yo diría muy brevemente que efectivamente ese sistema ha generado una mayor cobertura en algunos países en los cuales se ha implantado, por ejemplo en Brasil. Y en Brasil lo implantó Lula da Silva. Y realmente aumentó la cobertura. Pero lo que hay que mirar es la segunda parte, la otra cara del modelo, que esa es la que no se muestra cuando se le hace propaganda, y es que eso se hizo en Brasil simultáneamente con un fortalecimiento muy grande de la universidad pública. Y la universidad privada con ánimo de lucro es por definición una universidad de categoría media. Yo, para ser benévolo, voy a decir de calidad media. No es una universidad buena. Una de las preocupaciones que tiene el estudiantado, y no solamente los estudiantes de las universidades públicas, sino también estudiantes de universidades privadas o mixtas,
es que el gobierno lo que está proponiendo es que las universidades tengan ánimo de lucro, que es algo pues que inclusive pues el mismo presidente en su alocución cuando estaba presentando ese proyecto dijo como uno de los grandes avances. Primero, eso permitiría que la entrada de capital financiero de particulares pues, nacionales como internacionales. Digámoslo así, que la Universidad de Antioquia entraría a competir con multinacionales del conocimiento que te pueden ofrecer a ti una carrera en menos tiempo, especializarte en un año, pero obviamente digámoslo, el estudio que vas a recibir va a estar enfocado, ¿cierto?, a los intereses pues, económicos de esos sectores. Nada raro que acá empiecen a haber universidades como, no sé, Universidad Comcel, Universidad Motorola, Universidad Yamaha. Entonces ya la educación pasa de ser un derecho como se tiene a ser un mercado. Si bien, digámoslo así, el aprendizaje en algunas instituciones ha estado centrado en unos intereses pues, definidos, unos intereses económicos definidos, ahora ya la misma educación va a ser el negocio. No que esa educación sirva para unos intereses, sino que la educación sea un negocio. Entonces, por ejemplo, eso también le debe preocupar a estudiantes de universidades privadas porque van a pasar de tener unas matrículas, ¿cierto?, digamos lo que rondan los 2 o los 3 millones de pesos, a libre albedrío, pues dependiendo de la demanda, de subirán la matrícula, ¿cierto? Es todo un negocio. En este momento ni siquiera las universidades privadas tienen ánimo de lucro, funcionan como corporaciones o como fundaciones. Pienso yo que eso es, digámoslo, como una de las preocupaciones más álgidas que se tiene sobre esta nueva reforma, que implica el ánimo de lucro, tanto su privatización como la mercantilización del conocimiento. La propuesta que tienen las universidades públicas frente a la reforma de la Ley de Educación Superior han sido muy variadas, ¿cierto? Desde el mes de febrero se logró hacer un simposio nacional, pese a que todavía no estaba pues, el articulado propuesto por el ministerio, en el cual se debatieron unos temas importantísimos sobre la función de la universidad o el modelo de universidad que debe tener la sociedad colombiana. En este momento tanto profesores como estudiantes, inclusive algunos rectores de instituciones públicas y privadas han estado preocupados por este nuevo articulado, y aunque digámoslo así todavía no hay una propuesta así concreta pues en este momento, se están empezando a dar pasos para una construcción. Yo pienso que fue desafortunado. Hubiéramos podido avanzar mucho mejor si hubiéramos hecho una construcción más colectiva entre las universidades, las comunidades universitarias y el ministerio. Posiblemente el proyecto se hubiera demorado más en salir, pero estoy seguro que el proceso posterior hubiera sido mucho más corto también. Y hubiera salido tal vez con menos errores, porque yo creo pues que hay errores que se hubieran podido evitar con una discusión. Bueno, en realidad debo decir que aún no hay una propuesta de las universidades. Estamos en este momento trabajando, examinando el documento, el articulado que presentó el Gobierno Nacional para la discusión, pero estamos en realidad promoviendo el debate. Sí, en el Consejo Académico tenemos un grupo de expertos que fue comisionado para el estudio. Ya se hizo un primer pronunciamiento, pero igualmente estamos preparando esa agenda a partir de lo que el Consejo Académico estudie en sus próximas sesiones, y es un compromiso fundamental de la Rectoría, y así pues lo ha manifestado el rector en varias oportunidades. Invitamos a que toda la comunidad se empape de cuál es la propuesta para presentar alternativas, presentar críticas y dar un debate sobre este tema. Eso significa entonces que la comunidad universitaria, nosotros como universitarios, profesores, estudiantes, trabajadores, empleados, tenemos que trabajar en la perspectiva de, por lo menos, generar una contrapropuesta o alternativas a la ley, o alternativas al articulado, o quizás una nueva ley.